Buenas noches, bienvenidos al vuelo de la abeja. Tendremos hoy otra edición especial, una entrevista importante con el eurodiputado Herman Tersch, que se comunica con nosotros desde España. Curiosamente, estas elecciones nacionales cada vez convocan más opiniones de carácter internacional y el Perú se va poniendo en la mira de muchos porque se está jugando acá una batalla definitiva entre la libertad y el comunismo en Iberoamérica. Damos la bienvenida a nuestro programa a Herman Tersch, que sin duda tendrá mucho que aportar en este tema. Hola a todos, encantado. Herman, ¿cómo? Bueno, sin duda lo que decía, ¿no? Pocas veces una elección presidencial de un país latinoamericano ha convocado tantas opiniones de carácter internacional. Y esto se debe a que nos estamos jugando aquí no solamente el destino del Perú, sino de alguna manera es la pequeña gota que faltaba para completar un cuadro de política totalitaria y aberrante en América Latina. Sí, muchas gracias a todos, a ustedes por darme la oportunidad de decir lo preocupados que estamos, sin duda que estamos en Europa en general, y por eso está Perú en boca de todos, porque estamos viendo que dentro de la gran operación de desestabilización o casi de fagocitación del subcontinente, que está llevando a cabo el Foro de Sao Paulo con las conocidas fórmulas. En este momento la Operación Perú, por decirlo de alguna forma, llamarlo así, es una operación que está ahí, que está pendiente de ver cómo sale, cómo resulta para estas fuerzas totalitarias, y estamos muy preocupados porque nos compete a todos. Nosotros estamos viendo, vean ustedes mismos que en España, que está en la Unión Europea, en este marco institucional supuestamente tan garantista, tan seguro, tan sólido y tan perfecto, pues aquí han logrado esas mismas fuerzas, son los mismos personajes que dirigen a Cerrón y que dirigen a la postre a Castillo, y los machetes que marchan, en realidad son los mismos los que pusieron aquí en España en un momento dado, dentro de una conflictividad después de la pasada crisis, por lo que fue el movimiento del 11M, y lograron fagocitar ese movimiento estudiantil y juvenil genuino y lo convirtieron en el primer instrumento de penetración del chavismo en Europa, y así crearon una cabeza de puente en Europa para lo que es el narcosocialismo o el narcocomunismo, como queramos llamarlo, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, y lograron hacer una cabeza de puente en España y lograron entrar en el gobierno con todos los daños terribles que ya han causado en España, que están causando en este momento en España, y cuyo resultado es absolutamente impredecible. Y como le digo, eso dentro del marco de unas instituciones tan sólidas y tan garantizadas como las españolas dentro del marco de la Unión Europea. Pues por eso tenemos tanta preocupación que esta ofensiva contra lo que es la Alianza del Pacífico, esta ofensiva contra los países institucionalmente funcionantes, como ha sido Perú, que ha sido la historia de un éxito, cómo se ha reducido la pobreza en Perú, cómo durante muchísimos años se ha consolidado y se ha visto que realmente funciona, la libertad funciona, la libertad lleva a prosperidad y sobre todo lleva a la reducción de la pobreza, pero se está viendo y se ve con el país, con Chile, que es realmente uno de los países ejemplares en cuanto a solidez de instituciones, que era de los países que menores índices de pobreza tienen en América,
cuyas instituciones funcionaban, como decimos, casi medio siglo de prosperidad, que ha sido dinamitado con el pretexto de unas alzas de unos billetes de tren que se empiezan quemando estaciones de tren y se obliga a todo un país, a todas las instituciones, se les obliga a ir a unas cortes, a una asamblea constituyente, cuando tenían una constitución que había sido 1000 veces reformada, que no era la constitución ni mucho menos de la dictadura ni nada parecido, porque había habido una democracia perfectamente funcionante. Y sin embargo la narrativa en Chile logra imponer por la violencia. También hay que decir, con la debilidad de los gobernantes. Germán, A esa dinámica. Ha tocado usted dos temas muy interesantes en esta parte. Uno de ellos es cómo se logra ubicar un pequeño conflicto y exacerbarlo hasta convertirlo en un conflicto nacional. En Ecuador se quiso hacer con el tema de los indígenas hace un tiempo, ¿no? En Colombia con una medida tributaria, en Chile con la subida del billete para el metro, ¿no? Y aquí en el Perú con el tema electoral se están empezando a levantar 1000 cosas, incluso se está trayendo gente de las provincias a Lima. Y ese es un tema sobre el que yo quería que usted pudiera abundar un poco, pero además de ese, hay otro tema, ¿no? Que es este falseamiento de la realidad, porque acaba de publicarse un documento muy interesante por el Instituto Cato de Washington, que yo no sé si usted ha llegado a verlo, pero son 38 cuadros sobre la economía peruana en los últimos 30 años. Y ahí, de los 38, ninguno es negativo, ¿no? Desde acceso a tecnología, educación, reducción de pobreza, temas sanitarios, alimentación. El que menos de estos es positivo. Entonces son 30 años de crecimiento y ahora resulta que plantean un concepto que suena muy bien, ¿no? Políticamente, cuando dicen el modelo ha fallado. El modelo ha fallado y hay amplios sectores de gente invisibilizada que no ve el desarrollo, que el Perú le da la espalda y ellos son los que ahora hablan a través de estas protestas. Todo esto responde a un libreto y a un cuento que nos ha vendido muy bien las izquierdas en América Latina y también en España, por supuesto, sobre lo que yo le pediría a usted comentar. Pues sí, no, es que es el mismo libreto, pero ellos han logrado imponer esa narrativa. En Colombia pasa lo mismo, en Chile, como digo, pasa lo mismo. Al lado tienen todos ustedes tienen un vecino donde sí se puede ver el ejemplo. Ahí tienen Venezuela. 7 millones de venezolanos están mendigando por el continente y por el resto del mundo. Las familias han destruido y han tenido que salir en todas las direcciones a mendigar, a pedir, a buscar entre las basuras, no solo en su país, sino fuera de su país y lejos de su país. Ese es el ejemplo real donde se ve el modelo que no funciona, donde se ve cuál es el modelo que no funciona. El modelo que no funciona es el modelo de Maduro, el modelo que no funciona es el modelo de Cuba, que tras 63 años de penalidad, de represión, de muertes, de fusilamientos, de cárceles, de destrucción, están en el mismo menester, en la misma necesidad, en la misma angustia, y el gobierno tiene que estar pegando y torturando y aterrorizando a la gente para que la gente calle, y sin embargo no pueden ni alimentarla. Esos son los modelos que conocemos y esos son los grandes modelos del fracaso, y sin embargo esos son precisamente los modelos que nos están queriendo imponer en Chile, en Colombia, en Perú, en Ecuador y en Brasil y en Argentina, donde ya prácticamente lo han conseguido y van directos hacia la miseria venezolana. Los países ricos hundiéndose, países ricos, países con unos regalos del cielo, como no se pueden imaginar, con esas riquezas naturales, con una población preparada en su día, y que por unas elecciones, por unas decisiones mal tomadas o sobre todo por la toxicidad del mensaje, se han suicidado, muchos de ellos se han suicidado y han ido a donde. Y después ya empiezan las cadenas del fraude. El fraude lo vimos con el
con el señor Evo Morales y la usurpación. También la vimos en Bolivia con el señor Morales. Ahora estamos viendo cómo encarcela a quienes hicieron la transición, lo encarcelan los sucesores de Evo Morales, o sea, los peleles de Evo Morales. Es una lucha en todo el continente, es una lucha en general en todo el mundo occidental. Y lo que nos están diciendo es ese modelo que asaltó en su día, hace 100 años, asaltó el Palacio de Invierno, que fracasó, que causó solo hambre, penalidades, torturas, campos de concentración y sufrimiento y destrucción, que ese modelo, según va cambiando, va a poder ser aplicado y llevamos 120 millones de muertos por el comunismo y sin embargo seguimos insistiendo que ese es el modelo que puede funcionar. Jamás ha funcionado en ningún sitio, pero aquí se quiere volver, todas las generaciones quieren intentar de nuevo lo que ya se ha hecho, lo que se ha hecho mal, lo que ha significado, como digo, sufrimiento infinito, fracaso rotundo y sin excepción, y después la generación de dirigentes que son auténticos monstruos. Y eso es lo que, en eso estamos en este momento, en la vuelta de esos, en extender Venezuela. Ya Cuba se extendió hacia Venezuela, que vamos a extender Venezuela por todo el continente para generar solo pobreza. Lo que pasa es que hay una cosa, y perdone, simplemente, hemos fallado quienes defendemos la democracia, porque hemos dejado que el relato de la mentira se fuera introduciendo a través de los colegios, a través de los medios de comunicación, y lo fuera ocupando todo. Y nosotros no hemos dado la batalla ideológica. Los defensores de la libertad y la democracia hemos estado muy tranquilos, unos estaban en la economía, otros estaban en otros, pero no se ha hecho la batalla mientras ellos no han cejado un solo día de penetrar, de gastarse el dinero del narcotráfico precisamente en crear cauces, en corromper voluntades, en corromper ministerios, en corromper policías, en buscar fórmulas de ir avanzando, de tener cada vez más influencia en las universidades, en los colegios, en los aparatos, y al final llega un momento en que están en los sitios claves en la judicatura, en los sitios claves en la policía, y de repente pasan cosas que la gente pensaba que no iban a pasar nunca. Pero sobre todo también están en los colegios, dando clases de odio, que no son gente que transmita conocimiento a los niños, ni a los jóvenes, ni a los universitarios. Los adoctrinan en el odio a la libertad, en el resentimiento, en todos esos elementos que son los que después se plasman en ese tipo de opciones. Ha tocado usted un tema ahí muy importante y de gran vigencia en el Perú, donde sufrimos del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA durante más de una década, y luego de eso, cuando empezamos a vivir la bonanza, la tranquilidad, uno se acostumbra rápidamente a lo bueno, dejamos el espacio de la educación en manos justamente de los aliados del terror. Uno de ellos es el señor Castillo, que ahora aspira a la presidencia, que es un líder sindical del magisterio, ¿no? de una facción radical de los maestros que han tomado la educación. Y clásica figura. Claro, y que ahora les enseñan a los chicos en los colegios nacionales que Abimael Guzmán fue un luchador social, una especie de Robin Hood cuando era un monstruo y un asesino. Y por otro lado, el otro tema interesante sobre el que quería incidir, mencionó usted la prisión que están sufriendo ahora quienes restablecieron o intentaron restablecer la democracia en Bolivia luego del fraude de Evo Morales. Sí. En el Perú, hoy se ve un pedido de prisión para Keiko Fujimori. Esto oportunamente cuando el jurado de elecciones tiene que finalmente resolver y proclamar a un presidente. Hay un fiscal que también responde a todo este modelo de la izquierda que propone que Keiko Fujimori vuelva a prisión, a una prisión preventiva que se aplica a los que pueden fugar o no tienen arraigo, lo cual ya es totalmente fuera de lugar tratándose de una candidata presidencial, ¿no? Este tema yo creo que tiene que ver
con un gobierno corrupto que tuvimos en el Perú de un delincuente llamado Martín Vizcarra, que tomó todas las instituciones. Finalmente fue vacado por el Congreso de la República, pero este hombre tomó todas las instituciones y ahora estamos viendo el resultado de eso. Son sus brazos largos los que llegan hasta el jurado de elecciones, al Constitucional y a todas las demás instituciones del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación, y que ahora controlan todo para permitir este avance del Foro de Sao Paulo. Esta es una figura conocida. Yo quisiera su opinión sobre este tema de lawfare y cómo se utiliza la justicia para golpear y dejar fuera de carrera a los rivales. Ya he dicho que una de las formas de lucha de todos ellos siempre es la penetración de la justicia y sobre todo la intimidación, la masiva intimidación de la justicia, como están haciendo en España, pero vamos, el caso que nos ocupa en este momento es absolutamente escandaloso. No se puede plantear nadie en serio, mandar a prisión preventiva a la señora Keiko Fujimori en unas circunstancias en las que todavía no se sabe si es la presidente de la República del Perú. Es que no tiene ni pies ni cabeza, y cualquiera que lo intente, lo que está haciendo es una operación para que no se sepa aquí qué resultados ha habido y para que se imponga por los hechos consumados, que esa es la forma de trabajar, se imponga por los hechos consumados la victoria de alguien que todavía en absoluto ha ganado estas elecciones. Eso es un caso de usurpación. Eso que es como se debería definir. Yo espero que las instituciones peruanas sean lo suficientemente sólidas, pese a todos estos casos, sean lo suficientemente sólidas como para dejar claro que no van a permitir este atropello, y que si se produce se corrija, porque estas elecciones no pueden ser robadas de una forma con actos de este tipo antes de que se haya visto todo lo que ha sucedido. Y yo creo que es absolutamente necesario que haya una investigación extensa e intensa, una auditoría real de los resultados antes de que se tome una decisión que, según me dicen algunos, no debería excluir ni siquiera una repetición de la segunda vuelta. Pero en todo caso, lo que no se puede hacer es intentar liquidar y consumar aquí este recuento absolutamente inconcluso y nada regular, de concluirlo con un encarcelamiento de la señora Keiko Fujimori, porque eso sería la señal de que realmente los de los machetes ya se han impuesto y que las instituciones en Perú no valen nada. Claro, usted menciona los machetes, y acá el ministro del Interior, quien tiene a su cargo el control interno y la seguridad de los ciudadanos, ha manifestado que es parte de la cultura de los manifestantes, porque ellos usan el machete en sus labores en el campo, y que si la policía los ve en actos de violencia, los va a conminar a que actúen de otra manera, ¿no? Es decir, los va a tratar con flores y con guante de seda a estos matones que andan por las calles del centro de Lima esgrimiendo estas armas. Son armas blancas, ¿no? Son realmente una amenaza de muerte, lo que uno ve cuando ve a gente andar por la calle con machetes. Es preocupante, es muy preocupante, sobre todo las palabras del ministro. Es sobre todo preocupante que el ministro intente trivializar e intente ocultar la clarísima amenaza y la intimidación a todos los peruanos honrados que supone que se desfile con machetes, con armas blancas, se utilicen en otros casos para lo que se utilice, pero en este momento no están haciendo ningún tipo de cosecha de nada para que anden por las calles de Lima con machetes. Los machetes están ahí como arma blanca para intimidar
a la población peruana, para intimidar a los peruanos. En este sentido, el machete es un instrumento de terror, y quien esté trivializando la presencia de los machetes en la ciudad está trivializando el terror o está ayudando a que el terror prospere. Claro, yo le cuento ya a manera de complemento sobre este tema que Sendero Luminoso, aparte de las bombas y de los Estaba con machetes, claro. usaba el machete. Hay una famosa y recordada trágica masacre en un lugar de la serranía del Perú que se llama Lucanamarca, donde asesinaron a 69 comuneros y campesinos, y la gran mayoría fue asesinada con machetes y con hachas, porque estos eran unos salvajes y unos malditos. Entonces, decir ahora terrible. un tema cultural es avalar que la violencia se traslade de esa forma a la capital del Perú, cuando acá no hay ninguna trocha ni ninguna planta que cortar con machetes, ¿no es cierto? Es terrible y sobre todo, ya digo, aparte, es terrible cómo se ha hecho patente la presencia de Sendero Luminoso en toda esta campaña de terror que ya han iniciado los seguidores de Castillo y de Cerrón, es decir, los señores que obedecen, al final obedecen obedecen las órdenes y las consignas de Cuba y de La Habana y de Caracas. Es terrorífico, y es terrorífico que esa trivialización del ministro del Interior la haya hecho también en el diario El País una corresponsal que tienen ustedes allí, que se llama Hawks o algo así, pero en realidad hay que lamentar que tienen muchos corresponsales ahí para periódicos occidentales que realmente están todos ellos alineados, y ese es otro de los errores cuando digo la infiltración en la educación, la infiltración en la comunicación, y la infiltración no puede ser, que también pasa igual en Colombia, que resulta que todos los corresponsales que hay, o todos los periodistas también, o la inmensa mayoría de los comunicadores que hay allí dando una imagen de Perú, sean todos ellos próximos al Foro de Sao Paulo, sean simpatizantes castristas o sean incluso simpatizantes de Sendero Luminoso. Es terrorífico. Ahora, Germán, eso es comprensible en el caso del país hasta cierto punto, pero lo que no deja de llamarnos la atención es que un diario supuestamente conservador como el ABC también tenga una corresponsal en el Perú que es una progresista y cercana a estas posiciones radicales, ¿no? Y que lo he lamentado profundamente, porque yo, que he trabajado en el país cuando el país no era este panfleto de extrema izquierda que es ahora, pero y que he trabajado, porque yo he sido periodista toda mi vida, que he trabajado y he sido columnista de ABC muchísimos años, la verdad es que la información sobre Perú ha sido absolutamente lamentable en el caso de ambos por igual, y que como dice usted, es más lamentable en un periódico conservador que tiene cierta aspiración a informar con ecuanimidad y de la verdad, que no un panfleto que lo que quiere es agitación ideológica a favor de la extrema izquierda, que es lo que hace ahora el país. Así es, el ABC le dio una portada a Castillo que parecía casi una proclamación de su triunfo, ¿no? Una catástrofe de portada que yo condené inmediatamente en las redes sociales. Germán, hay una posibilidad, hay que ser realistas, hay una posibilidad que en estos próximos días el jurado electoral, haciendo oídos sordos a las protestas y a los millones de personas que reclaman y a las marchas multitudinarias que hay en todo el país exigiendo el respeto a la democracia y rechazando el fraude, simplemente proclame ganador a Castillo. Esa posibilidad es tan concreta como que también ha habido millones de protestas en Venezuela y al tirano no se le ha movido un pelo, ¿no? Y es tan concreta como que en ningún país del continente se logra revertir esta tiranía que se está imponiendo a través de los medios, la educación, las instituciones. En caso de eso suceda, ¿cuál es su visión y
Claro, usted que tiene una visión internacional como eurodiputado y que conoce la realidad del continente, ¿cuál cree usted que es nuestra salida o qué es lo que cree que va a suceder en ese caso? Bueno, yo espero una reacción de los peruanos, espero una reacción de las instituciones y de los peruanos para que como máxima, porque ellos no se atrevan, que no se atrevan porque sepan que van a tener enfrente a una fuerza de la nación peruana que no van a poder quebrar. Si no es así, desde luego impondrán su dictadura porque ellos nunca se van a guiar por las verdades o por la búsqueda de la verdad en las elecciones ni en los resultados de las elecciones. Les trae sin cuidado el resultado de las elecciones a ellos como a Maduro y como a cualquiera. Si tienen posibilidad de imponerse por la fuerza, por los hechos consumados, lo harán como han hecho imponiendo el proceso constituyente en Chile y como intentan hacer incendiando Colombia en estos momentos en la carrera hacia las elecciones del año que viene, en las cuales quieren llegar en una situación parecida y tener a Petro convertido en ese castillo o en ese cerrón para realmente secuestrar ya Colombia, que caiga la democracia colombiana y entonces ya haya un espacio entre el Pacífico y el Atlántico, estén unidos realmente Venezuela, todos los productores, exportadores y elaboradores de la cocaína, que al fin y al cabo es el gran negocio del que estamos hablando, que es el que engrasa a todas estas fuerzas políticas y estas fuerzas armadas que tienen estos grupos terroristas, sus bandas. Todo esto está al fin y al cabo financiado por el dinero del narcotráfico. Hoy que el petróleo venezolano ya no está, lo han suplido con creces, lo han suplido los cárteles. Entonces vamos a ver como lentamente América se va quedando, el continente americano, el subcontinente iberoamericano, desde luego, nuestros países hermanos hispanos van quedando en manos a merced de esos cárteles, sean mexicanos, sean argentinos, sean colombianos, sean las FARC, que son uno de ellos, o sea el ejército venezolano, que es otro de los cárteles, como es el cártel de los Soles. Es decir, que estamos ante un enemigo muy organizado, enormemente financiado a través del crimen, a través de sus redes criminales. Son el mayor exportador del mundo de cocaína y serían el único prácticamente si unifican todo aquello. Es decir, que estamos ante una amenaza para la seguridad de todo el mundo. Si cae ahora Perú en manos de este foro de Sao Paulo y en manos de Cuba, y si van cayendo otros países, y otros países están muy debilitados. Por eso yo espero que las instituciones peruanas, que tienen el deber también de defender el Estado, todas las instituciones democráticas y todas las instituciones del Estado peruano deberían imponer que se haya una lectura exhaustiva y hasta el final rigurosa de todo lo acontecido, de todos los votos que se han depositado en esa campaña, cuántos son falsos, cuántos son realmente no son votos válidos y cuántos votos válidos han sido secuestrados, cuántos no están, cuántos han sido destruidos. En fin, hacer un rastreo exhaustivo de todo lo que ha pasado ahí, porque si no, no va a haber democracia. Pueden tomar el poder ellos tomarán el poder y intentarán fortalecer su dictadura, pero lo único que van a generar es miseria, dicho. Si sabemos cuáles son sus aliados, quiénes son sus aliados, aquellos que han convertido el país más rico de América en el país más pobre de América. ¿Qué van a hacer con Perú? ¿Qué creen que van a hacer con Perú? Quienes han logrado hacer de Venezuela, con la mayor bolsa de petróleo debajo del mundo, mayor que la de Arabia Saudí. Es decir, Venezuela nada en petróleo. Tiene riquezas
en abundancia, todas las que se puede imaginar. Y es un país que tiene 7 millones de habitantes mendigando por América y por el mundo, porque han destruido el país, han destruido el país. ¿Queremos realmente para Perú lo mismo? Eso es lo que se tiene que preguntar todo el que tenga un mínimo de responsabilidad en Perú. Permítame una última pregunta que va a ser muy seguramente incorrecta políticamente y me va a generar críticas, pero como usted ha explicado muy bien, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y toda esta organización narcocomunista desde Venezuela está moviendo los hilos para tomar Chile, Colombia, Perú, Ecuador. Y nos está metiendo la guerra dentro del país. Nos está armando la guerra dentro del país. ¿Cuándo será el momento de que Ecuador, Colombia, Chile, Perú, llevemos la guerra al Palacio de Miraflores para sacar a este tirano de ahí? Pues no es nada incorrecta la pregunta, porque yo le he respondido muchas veces. Yo creo que la única forma de tratar a Maduro es como se trató a Soleimani. Y yo creo que Maduro debería sentir miedo ante lo que está haciendo, ante lo que le ha hecho a su país, ante los centenares de miles de víctimas inocentes que tiene sobre su conciencia, ante la destrucción y desolación de Venezuela, ante los millones que están mendigando fuera de Venezuela y dentro de Venezuela, los niños que se mueren de enfermedades absurdas, absolutamente superadas y absolutamente con solución, a los viejos que viven una tortura y unas agonías terribles ante toda la situación terrorífica que vive Venezuela. Por supuesto que la alianza de los países americanos se tenía que haber producido mucho antes, y esa alianza de los países, de las democracias americanas contra Venezuela no se ha producido hasta ahora, y es un error histórico, igual que no se ha producido contra Cuba, y llevamos 60 años permitiendo un foco de veneno, un foco de odio, de armas, de crimen, de ideología de la muerte, como es Cuba, y lo hemos permitido, no solo permitido, se ha permitido que en las escuelas se ensalzase, que los pósters del Che Guevara, del asesino del Che Guevara, estén en todas partes, que en la UNESCO tengan, recuerden el día de nacimiento de este asesino que es comparable al doctor Mengele o a cualquiera de los nazis más abyectos. Eso es, y sin embargo, bueno, en Polonia está prohibida la imagen de este hombre, pues como está prohibida la cruz gamada, también está prohibida, pues porque es un elemento de odio. Todos los países democráticos se tenían que haber aliado contra Maduro y haber liberado a los venezolanos, porque los venezolanos son la primera víctima de esa mafia criminal que los gobierna. Es que se ha permitido que la mafia que los gobierna a través del narco y antes de PDVSA crearan esa red infinita de complicidades que llegan hasta el gobierno de España y más allá, y llegan y van por Europa, ¿no? De todos los amigos que han tenido algún favor o de los que saben algo en Caracas y La Habana, y que todos estos políticos supuestamente democráticos que siempre al final han estado apoyando a Cuba y protegiendo a la canalla de la mafia venezolana. Eso es una cosa a plantearse, y desde luego yo creo que, por ejemplo, Colombia se tendrá que defender, porque en Colombia está claro que gran parte del conflicto que se está generando en Colombia lo están generando sus terroristas y sus narcos en alianza con sus narcos y sus terroristas, que son los que obedecen al gobierno de Caracas. Es decir, el gobierno de Caracas está asistiendo en este momento desde La Barrera a Los Toros, desde La Barrera está asistiendo cómo ellos incendian todo el continente, y a ellos nadie les está haciendo nada. ¿Por qué? Porque hay exquisitos demócratas en Washington, en Europa, en Bruselas, el señor Borrell y tantísimos otros. El señor Borrell el otro día, que estaba sentado negociando en Antalya cuando nadie le ha dado ese mandato, estaba en Turquía negociando con Arreaza.
el jefe de la diplomacia de la Unión Europea. ¡Qué vergüenza! Pero qué absoluta vergüenza y qué oprobio. ¡Qué oprobio! Y ahí estaba, ¿no? Pues toda esta gente ha protegido a Cuba, toda esta gente ha protegido a Venezuela y todos ellos han dicho, no, no se puede hacer, no se puede utilizar la fuerza. Fíjese que bajo Trump hubo un momento en que el mando militar norteamericano les preguntó a los venezolanos que qué es lo que necesitaban. ¿Qué es lo que necesitaban? Y resulta que ahí, claro, con la falsa oposición y todo el enjuague de una oposición en gran parte corrupta y en gran parte vendida a jugar a oposición, resulta que dijeron, no, no nos toque, no, intervención no, que sería peor, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que yo digo es eso, que Miraflores no debe poder vivir tranquilo mientras incendia Perú, Colombia, Chile, Ecuador o ha conquistado ya Bolivia. Y desde luego no podemos permitir que conquiste, que se haga con las riendas de Perú y lo aterrorice, ni que caiga Colombia en sus manos. Sería muy trágico y sería, como digo, son errores históricos que muchas veces no tienen remedio en muchas generaciones, y si no, que se lo pregunten a los cubanos, que nadie les ha ayudado, ¿eh? Nadie les ha ayudado, todos han sido cómplices de la dictadura, todos han sido cómplices de esos criminales de los Castro, que no han hecho más que enriquecerse ellos, vivir ellos como unos hacendados y como unos multimillonarios, con esa ostentación, mientras viven los cubanos como viven desde entonces, un país que era el tercer o cuarto país de riqueza de América en los años 50 y que hoy es lo que es parecido a Haití, y desde luego Venezuela, que está peor que Haití. Eso es que es incomprensible para la inteligencia humana que hayamos podido llegar a esto, que sea evidente, que está claro cómo están Venezuela, todos ven Venezuela, todos saben lo que hay en Venezuela, y sin embargo ahora lo que están es intentando decir que los sistemas no viables eran los de Chile, los de Colombia o los de Perú, que están dando de comer a millones o a centenares de miles o millones de venezolanos que no pueden dar de comer en Venezuela. Es que se escapa a todo raciocinio lo que está pasando. Y sin embargo no ha habido coraje, voluntad política, decisión y unidad por parte de los demócratas para defenderse y para impedir que las fuerzas estas, por ejemplo, monten a unos peleles suyos a través de Cerrón y a través de otros agentes cubanos, monten unas organizaciones para falsificar, para intimidar, para acosar y para revivir al siniestro Sendero Luminoso. Germán, le agradezco muchísimo la claridad y contundencia de sus opiniones. Es muy importante voces independientes y que vienen también desde fuera del país para darle solidez a nuestro reclamo y a nuestra lucha por mantener la libertad, por mantener la democracia y por salvar al Perú de caer en garras de esta gavilla de delincuentes que están tomando el poder en todo el continente. Le agradezco muchísimo por esta entrevista. Mantengamos el contacto porque seguramente vendrán días más difíciles en los que será necesario tener voces autorizadas como la suya y también la unidad de todos aquellos que estamos comprometidos con la libertad y con la democracia, tanto en España como en el resto de Iberoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a tener tiempos difíciles, como digo, pero nosotros tenemos razón y tenemos la verdad y tenemos que luchar con ella y por ella sin complejos y con toda la firmeza que nos dé nuestra fuerza. Y unidos podemos ganar. Perfecto, muchas gracias. Adiós, muchas gracias a ustedes. A usted. De esta manera, amigos, hemos llegado al final de este programa especial del vuelo de la abeja. Seguimos atentos a la coyuntura y al desarrollo de las elecciones. Nos despedimos de ustedes hasta un nuevo programa y no se olviden de seguirnos en las redes sociales y a través de nuestra página principal, laabeja.p. Buenas noches.